Muy buenos días, hermanos. Que el Señor quiera en esta mañana ayudarnos a comprender la palabra, que quiera guiarnos, que quiera librarnos de todas las distracciones, que si hace calor usted pueda soportar por la gracia del Señor también el calor que haga. Y vamos entonces hoy, hermanos, a considerar una temática con relación a las misiones. Como ustedes recordarán, hemos dicho que al menos una vez al mes vamos a tratar un tema acerca de misiones. Y hoy tengo el gran privilegio, hermanos, de poder compartir este tema y quisiera hablar del Espíritu Santo y las misiones. De eso es lo que en esta mañana quiero que veamos. Y quisiera empezar, hermanos, diciendo que nosotros como iglesia, cuando empezamos a realizar nuestras reflexiones acerca de la obra misionera, tendemos a pensar primero en el dinero disponible para hacer una obra misionera, tendemos a pensar en el lugar al cual vamos a ir a hacer la obra misionera, pensamos en las personas que pueden ser útiles para la obra misionera, también pensamos en el método o en la estrategia para hacer la obra misionera, pero casi nada o muy poco pensamos en el Espíritu Santo y en la participación que Él tiene para la obra misionera. Vamos, hermanos, a basar este sermón principalmente en la actividad misionera del Espíritu Santo que quedó registrada en el libro de Hechos. Así que la mayoría de los pasajes que vamos a considerar hoy van a estar basados de los versículos donde el Espíritu Santo aparece obrando misiones en el libro de Hechos. Y quisiera, hermanos, que pensáramos en lo siguiente: las veces que nosotros encontramos en el libro de Hechos alusiones explícitas acerca del Espíritu y las misiones, es de 54 veces solamente en el libro de Hechos. Eso comparado con las veces que aparece en el resto del Nuevo Testamento, equivale a un gran porcentaje. Pero de esas 54 veces que aparece en el libro de Hechos el Espíritu Santo, la mayoría de esas veces se refieren a cómo el Espíritu Santo está trabajando para llevar a cabo la obra misionera. Así que vamos hoy a analizar una gran mayoría de esos pasajes que nos hablan acerca del papel del Espíritu en la obra misionera del primer siglo, y haremos unas aplicaciones para hoy. Así que para empezar podemos hacer la siguiente pregunta, y es: ¿cómo es la participación del Espíritu Santo en las misiones? ¿Cómo es la participación del Espíritu Santo en las misiones? Y la respuesta a esa pregunta es la siguiente: el Espíritu Santo participa en las misiones, primero, capacitando al mensajero enviado; segundo, guiando las determinaciones de la iglesia enviadora; y tercero, produciendo los resultados salvadores en los evangelizados. Así que vuelvo a hacer la pregunta, ya que esta es la proposición de este sermón: ¿cómo es la participación de la obra del Espíritu Santo en las misiones? Primero, Él capacita al mensajero enviado, Él guía o conduce las determinaciones de la iglesia enviadora y produce los resultados salvadores en los evangelizados. Hermanos, en otras palabras, la obra misionera es la obra del Espíritu Santo.
en el libro de Hechos, la ocupación y el énfasis principal del Espíritu Santo es hacer la obra misionera bajo las tres categorías que acabo de mencionar. Así que veamos, en primer lugar, que el Espíritu Santo es quien capacita al mensajero enviado. Vamos a ubicarnos en Hechos, capítulo 1, que fue el versículo que leímos hace un momento, y vamos a considerar allí este primer punto. El Espíritu Santo capacita al mensajero enviado. En Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos al Señor Jesucristo anunciando la necesidad de que el Espíritu Santo se derramase sobre esos discípulos para que ellos tuvieran, ¿qué cosa? Poder, ¿sí? Capacidad. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo, que en los evangelios había comisionado a los discípulos, a los apóstoles, a que predicaran el evangelio a toda criatura, Él sabía que esa tarea es imposible de hacer. 12 hombres no podían evangelizar al mundo del primer siglo. Era una tarea que ellos por su propia capacidad no podían realizar. Y por ello el Señor mismo les dice que no deberían empezar a hacer la obra de predicar el evangelio hasta que el Espíritu Santo los haya capacitado y les haya sido dado. Así que en el versículo 8 vemos la absoluta necesidad de la obra del Espíritu para el mensajero que es enviado a predicar la palabra. En el verso 8 se mencionan 4 lugares: Jerusalén, que es el lugar más local, luego en Judea, un poco más lejos, en Samaria, otro poco más lejos, y finalmente hasta lo último de la tierra. Esa tarea de evangelizar el mundo, así como se expresa aquí, es una tarea que no se podía hacer sin el poder del Espíritu Santo obrando en aquellos discípulos que el Señor había enviado. La palabra poder, hermanos, que vemos en nuestro versículo es la palabra dinamis en griego. Esta palabra es de donde se forma una palabra en nuestro lenguaje que es la palabra dinamismo, dinamismo. ¿Cuál es la idea de esta palabra? Es una capacidad o es una dinámica que el Espíritu Santo da a los hombres para que ellos puedan tener una capacidad especial, espiritual, física, intelectual, de predicar el evangelio de Jesucristo con eficacia. Así que este poder es la absoluta necesidad de los discípulos para que ellos pudieran predicar el evangelio. Por eso es que ellos debían esperar hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, pues de lo contrario, el evangelio y la predicación del mismo no iba a prosperar. Así que, ¿podrían los apóstoles entonces ser testigos fieles de Jesucristo sin este poder del Espíritu? La respuesta es, no podrían. La presencia y el poder del Espíritu en un predicador del Evangelio son la condición sin la cual no se puede predicar el Evangelio. El Evangelio se predica únicamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted lee Hechos, usted va a notar que en Hechos 2:14, el apóstol Pedro, ahora con el poder del Espíritu, se levanta y anuncia por primera vez el Evangelio en ese primer sermón que se da allí en Jerusalén, y el resultado de ese sermón que tiene el poder del Espíritu Santo es impresionante. ¿Cuántos fueron aquellos convertidos bajo esa primera predicación?
dice la Biblia, 3.000 personas, pero además de esas conversiones por miles que produjo ese primer sermón, la primera iglesia, técnicamente hablando en el Nuevo Testamento, fue conformada allí en Jerusalén. Así que un solo sermón con el poder del Espíritu Santo es capaz de convertir 3.000 personas al Evangelio y engendrar una iglesia donde antes no la había. Así que, hermanos, es indispensable que el mensajero que es enviado a una obra misionera tenga el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra. Una persona puede ser un gran intelectual, puede haber hecho maestrías e incluso doctorados y en teología, puede ser una persona que tenga capacidades de liderazgo, capacidades administrativas, ser un genio en todos los sentidos. Pero si aquel individuo no cuenta con el poder del Espíritu Santo en él, esa persona no va a ser eficaz en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esas palabras que un hombre así dé, sin el poder del Espíritu, nunca llegarán al corazón de las personas. Tal vez esas palabras lleguen a la mente, tal vez esas palabras lleguen a los oídos, pero serán palabras que nunca llegarán al corazón de aquellos que estén escuchando. Solamente el poder del Espíritu es el que hace que la palabra predicada pueda llegar hasta los corazones de los pecadores para convertirlos de los ídolos muertos al Dios vivo y verdadero. Ahora, este poder que se menciona en Hechos capítulo 1, versículo 8, es un poder que se describe a lo largo del libro de Hechos como la llenura del Espíritu Santo. ¿Lo han leído? La llenura del Espíritu Santo. En varias ocasiones, en el libro de Hechos, el Espíritu Santo aparece llenando a los discípulos de gran poder para que ellos puedan hablar el Evangelio. Por ejemplo, vean conmigo Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice este pasaje: cuando hubieron orado, y estaba hablando de la iglesia, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos, ¿no?, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira el resultado de la llenura: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De manera, hermanos, que este poder que en el libro de Hechos se entiende como la llenura del Espíritu Santo, es una capacidad especial que el Espíritu da a los que hablan el Evangelio para que lo puedan hablar, según este versículo, con denuedo, con denuedo. Esta palabra denuedo, que también se repite mucho en el libro de Hechos, es una palabra que significa la facilidad de expresar el mensaje del Evangelio. Es un término que significa hablar la palabra de Dios abiertamente, francamente y valientemente. Así que este denuedo es una virtud que Dios en el Espíritu da al mensajero para que él pueda hablar con esta facilidad, con esta libertad, con esta valentía el Evangelio de Cristo a los pecadores. En español, si usted busca denuedo en el diccionario, la palabra es definida como valentía para actuar con determinación en situaciones críticas o difíciles. Muy similar a lo que también la Biblia nos está enseñando. La palabra denuedo es esa valentía para poder hablar la palabra claramente, para que los pecadores oigan y tiemblen ante el mensaje del Evangelio. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 13. Miren este versículo, versos 9 y 10,
leo para ustedes. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, le está hablando a Elimás el mago, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El apóstol Pablo en este pasaje, cuando estuvo lleno del Espíritu Santo, fue capaz de confrontar a un potente mago que estaba haciendo obstáculo para su ministerio. Y cuando lo confronta, le dice que es un terrible pecador que está trastornando los caminos del Señor, y el efecto de eso es que el procónsul que estaba oyendo y viendo lo que pasaba se convirtió a Jesucristo. Por eso que Pablo había dicho, y si uno sigue leyendo, Pablo encegueció a Elimás el mago como un juicio de parte de Dios. Así que Pablo, controlado y lleno por el Espíritu de Dios, predicó la palabra con gran valentía ante toda la maldad que se le estaba oponiendo. Si vamos un momento a Mateo 10, 19 y 20, vamos a recordar lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la predicación valiente del Evangelio, aquella predicación precisa también que es la obra del Espíritu. Dice Mateo capítulo 10, verso 19 y 20, así: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cristo mismo había enseñado que la predicación valiente y con denuedo del Evangelio es una obra que solamente el Espíritu Santo puede producir en los mensajeros. Esta llenura del Espíritu Santo, como ustedes han leído en Efesios capítulo 5, verso 18, se nos manda a buscar. Ese pasaje dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así que el mensajero que predica la palabra, que está trabajando en una obra misionera, debe buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la oración, como lo hizo la iglesia en Hechos capítulo 4, pero también a través de una entrega completa al estudio de la palabra de Dios. Pero además, hermanos, esta capacidad que el Espíritu da al predicador, al misionero, al maestro, es una capacidad que también se deja ver en el libro de Hechos como una guía muy especial, una guía muy particular que ocurre allí en el libro de Hechos. En un momento determinado, en Hechos capítulo 10, Pedro tiene una visión que quiere tratar de enseñarle que él debe predicarle el Evangelio a los gentiles. Y entonces dice lo siguiente en Hechos 10, 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sí? Luego, o más atrás, en Hechos capítulo 8, el Espíritu Santo guía a Felipe para que hable con el etíope. En el verso 29 dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Lo que vemos en estos dos pasajes es que el Espíritu Santo estaba guiando de una manera muy especial a los mensajeros para saber a qué persona particular debían compartirle el Evangelio. El Espíritu, con este poder y esta capacidad, estaba guiando a los mensajeros para hablar el Evangelio a personas en particular que él quería que les fueran habladas. Pero también, si miramos Hechos 16, versos 6 y 7, dice lo siguiente, escúchenlo muy bien. Dice:
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu. Miren, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En este pasaje podemos notar que el Espíritu no solamente guió a la iglesia y a los mensajeros a hablarle a ciertas personas en particular, sino que el Espíritu también prohibió que la palabra fuera llevada a ciertos lugares, porque en ese momento no era la voluntad de Él. El Espíritu es soberano y Él dice a quién y a quién no se le debe predicar el Evangelio. Al menos así se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, hermanos, vuelvo y reitero, el poder para predicar no se encuentra en el mensajero. El poder para predicar no está en la habilidad del misionero, sino que el poder para predicar se halla únicamente en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Sin este poder, el mensajero nada puede hacer en una obra. Si el mensajero quiere ver personas salvadas, debe ser lleno del Espíritu Santo, debe depender del poder de Dios para que tenga sabiduría, denuedo, persuasión, valentía, palabras convincentes. De lo contrario, su predicación será absolutamente ineficaz. Así que eso es lo primero que aprendemos de las operaciones del Espíritu en la obra misionera. Él capacita al mensajero. Pero ahora, hermanos, veamos una segunda manera en que el Espíritu participa de la obra misionera. Vamos a Hechos capítulo 13, allí en nuestras Biblias. Vamos a leer de los versículos del 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Vamos a hablar de la iglesia de Antioquía. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En este pasaje, hermanos, podemos ver que en segundo lugar, el Espíritu Santo conduce las decisiones de la iglesia respecto a la obra misionera. El Espíritu conduce a la iglesia respecto a la obra misionera. Vemos aquí en Hechos capítulo 13 una de las mejores iglesias que en el libro de los Hechos se nos presentan. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía es una de las mejores iglesias que hay, y aquí vemos parte de lo que hace que esta iglesia sea tan buena iglesia. ¿Cuántos maestros y profetas, dice este versículo, habían allí en esa iglesia? ¿Ya los contaron? ¿Cuántos habían? En total habían 5 varones capacitados, 5 varones que oficialmente servían a esa iglesia en las labores educativas de la iglesia de Antioquía. Pero no solamente ellos estaban ocupados en
predicar y enseñar allí en la iglesia de Antioquía, sino que el versículo nos dice que ellos estaban ocupados también en oraciones y en ayunos. Era una iglesia, hermanos, que estaba involucrada de lleno en las tareas piadosas para con el Señor, en la dependencia plena de los medios de gracia. Tanto sus líderes como la iglesia estaban en esta dinámica. Y fue allí, en medio de esa dinámica de profunda enseñanza, de oraciones y de ayunos, cuando el Espíritu Santo se manifestó para escoger a dos de esos hombres que eran los indicados para hacer la obra misionera del Espíritu Santo. Estos dos hombres fueron escogidos por el Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Y fue un gran trabajo el que este equipo misionero realizó. La iglesia aceptó el llamamiento del Espíritu y la iglesia los envió a la obra misionera. Pero según el versículo 4, ¿a quién se le atribuye ese envío? ¿A quién se le atribuye? Dice el 4, ¿fueron enviados por quién? Por el Espíritu. Aunque fue la iglesia la que los comisionó, en realidad Lucas quiere atribuir esa obra a la obra del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, es claro que el Espíritu Santo es quien gobierna las decisiones y las determinaciones de la iglesia. Lo que la iglesia decide en piedad es lo que el Espíritu Santo decide. Ahora, hermanos, debemos decir algunas cosas acerca de esto. Sabemos que el Espíritu Santo hoy nos sigue hablando, pero a través de su palabra. El Espíritu Santo nos sigue comunicando su voluntad al confirmarnos a través de su palabra escrita las decisiones que nosotros debemos tomar. En ese tiempo, el Espíritu hablaba así porque no había todavía una revelación completa del Nuevo Testamento. La Biblia no había sido escrita en el Nuevo Testamento todavía. Así que el Espíritu se comunicaba de esa manera. Pero una vez que la palabra de Dios en el primer siglo se completó, el Espíritu Santo ahora se iba a comunicar solamente a través de la palabra de Dios adecuadamente interpretada. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Pablo y Bernabé, que fueron esos misioneros, eran los hombres adecuados para la obra misionera sin tener la palabra? Es decir, si en ese tiempo ellos hubieran tenido la palabra de Dios completa, esa iglesia, ellos hubieran ido a 1 Timoteo 3 y a Tito capítulo 1 y hubieran revisado los requisitos que se exigen en carácter, en dones y en habilidades para enviar a alguien a trabajar a la obra misionera, y los habían escogido de acuerdo a esos requisitos que ahora nosotros tenemos allí. Así que nosotros no debemos esperar que el Espíritu hable a nuestras mentes y diga tal persona es la indicada para ir, sino que más bien, miren hermanos, todos aquellos que por ejemplo en esta congregación cumplen con los requisitos de 1 Timoteo 3, todos aquellos que tienen los dones necesarios, don de enseñanza y el don de liderazgo, deben ser considerados como sujetos llamados y apropiados para una obra misionera. Ese es lo que el Espíritu Santo pide ahora. Ese marco de 1 Timoteo 3, de requisitos de carácter y de dones, es lo que se puede mostrar hoy como la base sobre la cual el Espíritu está llamando a alguien. Así que si en esta iglesia hay hombres con ese carácter, con esos dones, con esas habilidades descritas allí, deben ser cualquiera de ellos considerados como posibles candidatos para una obra misionera. Ahora también, hermanos, aprendemos algo de esta iglesia de Antioquía.
Y es que solo una iglesia que tiene un liderazgo balanceado, un liderazgo fuerte, un liderazgo piadoso que permanece en ayunos y en oraciones, es la iglesia a la que el Espíritu Santo está llamando para la obra misionera. Eso quiere decir que mientras en una iglesia local no haya un buen liderazgo consolidado y no haya práctica piadosa continua en oraciones, ayunos y entrega al Señor, esa iglesia no está lista todavía para la obra misionera, porque el Espíritu se place en usar a aquellos que se han entregado por completo a su voluntad. Así que este pasaje nos enseña estas verdades. Pero además, hermanos, el Espíritu Santo conduce a la iglesia para que entienda las realidades de lo que es una obra misionera. Vamos un momento a Hechos 20 y consideremos allí algo importante. En el versículo 22 al 24 tenemos al apóstol Pablo hablando acerca de la realidad de lo que es una obra misionera. En su época y también en la nuestra, dice Pablo, versículo 22, Hechos 20, 22, ahora, dice Pablo, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que ¿quién? El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Quién fue el que le ayudó a Pablo a entender las realidades de la obra misionera? El Espíritu Santo. Así que, hermanos, vemos que la obra del Espíritu Santo consta en hacerle entender a la iglesia y a los misioneros qué tipo de trabajo es al que deben estar dispuestos en una obra misionera. Dice Pablo aquí que la obra misionera es un acto heroico y que es un acto en el que se van a recibir aplausos y reconocimientos. Antes dice todo lo contrario. Dice Pablo que va a sufrir prisiones, tribulaciones y mucho dolor y mucho sufrimiento, como vimos que el apóstol Pablo experimentó. Hermanos, esto es muy importante. Además, noten que el apóstol Pablo no se llena de temor al pensar en esos sufrimientos. El apóstol Pablo no le teme a la misma muerte porque él está seguro de que tiene un llamado del Señor para predicar el Evangelio de la gracia del Señor. Esa convicción de ir a un lugar donde uno sabe que va a sufrir es una convicción que solamente produce el Espíritu Santo de Dios. Pero quiero decir, hermanos, que hoy en día, desafortunadamente, cuando una iglesia o cuando un pastor quiere promover la obra misionera en su iglesia, está cometiendo un error, porque a veces se incentiva a la iglesia con un celo ignorante, Entonces se para el predicador y empieza a llamar a toda la iglesia a hacer misiones, en especial a los jóvenes, a que se enlisten para la obra misionera, pero no es real lo que él está exponiendo, porque solamente produce un celo en ellos, una pasión a través de una tal vez buena predicación, pero no se les explica las realidades de lo que es una obra misionera y del sufrimiento que eso puede traer.
Así que los predicadores deberíamos ser más sensatos a la hora de llamar a una iglesia a hacer misiones, sabiendo que es posible que haya mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha frustración, muchas lágrimas en un trabajo misionero. Por lo tanto, es una forma muy responsable a veces de llamar a una iglesia a que tengan un celo por las misiones, pero un celo ignorante, un celo que no comprende adecuadamente lo que es la obra misionera. Por eso, antes de cualquier cosa, se debe explicar lo que la palabra de Dios enseña. Muchos jóvenes hoy en día se entusiasman con la idea de ser misioneros, mostrando ese gran celo, pero ignorantes acerca de los requisitos que se le piden a ellos, de las dinámicas de una obra misionera, del trabajo que se debe hacer. Y está bien tener celo por las cosas del Señor, pero ese celo debe nutrirse con el conocimiento de la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado con ese celo apasionado, pero que es ignorante de lo que en realidad es la obra misionera. Pero además, hermanos, el Espíritu Santo fortalece y consolida a la iglesia local para que sea una buena iglesia enviadora. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31, dice la palabra del Señor así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, ¿qué? Fortalecidas por ¿quién? Entonces, la obra de fortalecer y de acrecentar una iglesia es obra de ¿quién? Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Pero también leemos en Hechos 20, 28 lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Señor no solamente es el que fortalece y acrecienta su iglesia, sino que el Espíritu Santo también es el que coloca nuevos obispos, pastores o ancianos, que es lo mismo. El Espíritu Santo es el que hace eso. Y cuando una iglesia es fortalecida y cuando una iglesia recibe de parte del Señor obispos, maestros como la iglesia de Antioquía, es una provisión del Señor para que el evangelio se pueda extender también en otros lugares. Así que el trabajo de edificar la iglesia está dentro de la operación del Espíritu Santo. Y esa iglesia que es acrecentada, que permanece en oraciones, en estudio de la palabra, con un liderazgo balanceado, estable, es apta para la obra misionera. Pero una iglesia que es débil, que no permanece en las prácticas de la piedad, que no tiene un liderazgo balanceado, todavía no es apta para la obra misionera. Así que esos son buenos indicativos para ir pensando en qué tipo de iglesia es nuestra iglesia. Así que, hermanos, ya hemos visto, primero, que el Espíritu es el que capacita al mensajero que es enviado. Segundo, acabamos de ver que el Espíritu es el que conduce las decisiones de una iglesia en cuanto a la obra misionera. Pero en tercer y último lugar, hermanos, es el Espíritu Santo el que produce los resultados salvadores en los que son evangelizados en una obra misionera. ¿Sí? Repito eso, el Espíritu Santo es el que produce los resultados salvadores en los evangelizados. Es decir, hermanos, que no es el predicador finalmente,
no es el misionero a quien se le debe atribuir la gloria de los resultados en un campo misionero o en una iglesia local, sino que eso ha de atribuirse solamente ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es el que hace esa obra. Déjenme explicarlo. Miren, no solamente, hermanos, el poder para predicar, sino la conversión de los pecadores pertenecen a la obra soberana del Espíritu Santo. En soteriología reformada, nosotros aprendemos a partir de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que aplica la redención, ¿no? El Padre es el que escoge y el que planea. Cristo es el que gana la redención a través de su sacrificio, pero es el Espíritu Santo el que aplica la redención a los pecadores. Leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 6, verso 11, lo siguiente: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y noten esta parte final, y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que en la santificación, en el lavamiento y en la justificación, el Espíritu de Dios está obrando para la salvación de los pecadores. Así que, hermanos, déjenme recordar algunas de estas obras salvadoras que el Espíritu Santo produce en los pecadores que escuchan la palabra de Dios. Déjenme citarles algunos versículos para recordar esto. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, verso 8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La acción del Espíritu Santo, según este pasaje, es convencer a los pecadores de que han pecado contra Dios y de que hay un Cristo que los quiere salvar. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo obra en el corazón de los pecadores para que se convenzan de su condición delante de Dios y se arrepientan y puedan venir a Jesucristo. 2. Tito capítulo 3 verso 5 nos dice lo siguiente: nos salvó, dice, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, la regeneración, que es el acto de Dios de darle vida al pecador, es una obra que ¿quién hace? El Espíritu Santo. Él es el que regenera a los pecadores cuando ellos oyen la palabra de Dios. No es el predicador el que lo hace, no es el pecador el que se regenera a sí mismo, sino es el Espíritu Santo el que lo hace nacer de nuevo. Pero el versículo también nos dice la renovación en el Espíritu Santo. Por renovación entendemos ese acto en el cual el Espíritu Santo toma a ese pecador y lo transforma. Empieza un día a transformarlo y lo sigue transformando por el resto de su vida. En otras palabras, es una referencia a la obra de la santificación. El Espíritu da inicio a esta obra y progresa cada día apartándonos más de las garras del pecado y haciéndonos más conforme a Jesucristo. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo. Así que, hermanos, la salvación pertenece al Señor y especialmente la realiza el Espíritu Santo. Si hoy estamos sentados aquí seguros de que somos salvos, habiendo visto evidencias en nuestra vida de salvación, ¿quién hizo esa obra? El Espíritu Santo, y usted debe atribuirle la gloria a Él por esa obra de salvación. Así que, hermanos, los resultados de la salvación no están en nuestras manos, no está en la capacidad del predicador, ni en la iglesia que envía, sino esa salvación está en el Espíritu Santo. No es
la inteligencia del predicador, la capacidad de él o el carisma que pueda llegar a poseer, sino que únicamente es la obra del Espíritu que usa a un predicador fiel del Evangelio. Esta es una gran verdad que ayuda al misionero a cuidarse, por ejemplo, de una frustración muy profunda. Es decir, que si un misionero durante un año predicó fielmente el Evangelio en un lugar y no hubo conversiones, ¿qué debe hacer él? Estar tranquilo, no frustrarse, porque la salvación es la obra del Espíritu, y si no hay salvación es porque el Espíritu no ha querido obrar, pero aún así él debe seguir fielmente predicando el Evangelio. Pero también esta verdad ayuda al misionero o al predicador a que evite inflarse en orgullo. Vamos a poner el mismo ejemplo. Un año predicando fielmente el Evangelio y cientos se han convertido a Jesucristo. Si él cree que la salvación es del Espíritu Santo, él se va a guardar del orgullo y él no se va a atribuir absolutamente nada de la obra salvadora en esas personas. Y más bien va a darle la gloria por completo al Espíritu Santo, y eso es lo correcto y lo adecuado. Así que, hermanos, hemos considerado ya 3 cosas acerca de la participación del Espíritu Santo. Recuérdelas. Primero, capacita al mensajero. Segundo, conduce las decisiones de la iglesia. Y tercero, produce los resultados salvadores en los evangelizados. Así que, hermanos, miren, la participación del Espíritu es indispensable, es absoluta, es necesaria. Si Él no está haciendo la obra misionera, no hay nada que hacer. Así que, hermanos, sigue el Espíritu Santo involucrado hoy en el siglo XXI, en el 2024, en la obra misionera. ¿Ese es su trabajo hoy en día también? Claro que sí, es el mismo trabajo. El Espíritu sigue trabajando para evangelizar al mundo perdido. Por eso, hermanos, ¿qué debemos hacer entonces frente a estas verdades? Hermanos, debemos reconocer que tenemos que predicar el Evangelio, sea que estemos aquí o que vayamos a alguna obra misionera. Debemos predicar el Evangelio, y que la predicación del Evangelio es eficaz por el poder del Espíritu Santo. Es decir, debemos ir confiados de que hay un poder especial detrás de la predicación del Evangelio que va a convertir a los pecadores en santos. Si esa predicación produce los resultados, es para la gloria del Señor y no para nuestra propia gloria. Hoy en día, tristemente, las alabanzas hacia los buenos predicadores llueven y uno entiende. Pero ¿quién alaba al Espíritu Santo? ¿Quién ha reconocido la obra del Espíritu Santo? Muy pocos hoy en día alaban al Espíritu Santo y prefieren alabar a los buenos predicadores, sabiendo que es por el Espíritu que son buenos predicadores. Pero también, hermanos, debemos reconocer que aún nosotros aquí en nuestra vida cristiana, mire, todo lo que usted va ganando de conocimiento, todas las luchas que usted va ganando contra el pecado, todos los cambios en su carácter, todas las veces que usted soporta las tentaciones, cada vez que usted le comparte el Evangelio a alguien, eso es obra ¿de quién? Eso es obra del Espíritu Santo. Y hoy en día, hermanos, el Espíritu Santo ha sido llamado la persona olvidada de la Trinidad. Y así es, el Espíritu es como la persona olvidada de la Trinidad. Debemos volver a poner al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde. Hermanos, si nosotros queremos hacer una obra misionera, todos debemos buscar
con muchas oraciones y en la palabra de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. Eso no es algo que solamente deben hacer los pastores. Eso es algo que toda la iglesia debe buscar, como ocurrió en el libro de Hechos. Toda la iglesia debe orar por ese proyecto, por ese propósito de evangelizar a más y más personas en sus propios lugares, pero también en otros lugares. Y debemos preguntarnos, ¿tiene nuestra iglesia local un liderazgo balanceado, fuerte y piadoso, que entienda lo que es una misión y que pueda afrontar los desafíos de la misma? Debemos preguntarnos eso. Debemos preguntarnos si nuestra iglesia es lo suficientemente madura y piadosa y dependiente del Señor para involucrarnos en una obra misionera. Esas preguntas son claves y determinan si debemos o no ir a una obra misionera. Pero hermanos, el Espíritu Santo se le encargó la misión de dar testimonio de Cristo. Esa es la misión que Él tiene. Juan capítulo 15, verso 26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que el trabajo particular del Espíritu, ¿cuál es? Dar testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio debe ser una presentación acerca de quién es Jesucristo y acerca de qué es lo que ha hecho Jesucristo por pecadores como nosotros. Hermanos, Jesucristo ha venido en carne, se ha hecho hombre, se ha humillado a sí mismo, cosa que no tenía que hacer, sino que lo hizo por puro amor. Y luego fue entregado en la cruz del Calvario para pagar allí por todos nuestros pecados. Y para que nosotros, por medio del arrepentimiento y la fe en Él, recibamos el perdón de pecados y recibamos la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que predicar y que recordar a todas las personas y a nosotros mismos. Y esa es la obra del Espíritu Santo, recordar quién es Cristo y qué es lo que ha hecho Cristo. Pero quiero terminar, hermanos, diciendo algo a aquellos que quizá aquí todavía no tienen una relación personal con el Salvador. Tal vez aquí hayan niños, jóvenes, adultos o ancianos que aún no han confiado en Jesucristo y que no saben si llegan a morir hoy, a dónde se irán. Si van para el infierno o si van al cielo, a la presencia de Dios. Si usted es uno de estos que todavía no tienen una relación personal, déjeme recordarle lo que Apocalipsis 22:17 dice. Dice este pasaje así: el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Noten que aquí el Espíritu Santo, junto con la esposa que es la iglesia, llaman a los pecadores para que vengan y beban del agua de vida eterna. ¿Quién es el agua de vida eterna? Jesucristo. Así que, queridos amigos, niños, jóvenes, adultos, ¿ya bebieron del agua de vida? ¿Ya bebieron del agua de vida que es Jesucristo? Si no lo han hecho, hoy se está ofreciendo. Beban del agua ahora mismo para que tengan vida eterna y esperamos que el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones. Quiera que el Señor en esta mañana obre en todos nosotros a través de su Espíritu y que renueve nuestro corazón y que nos ayude a entregarnos por completo a su obra aquí en la tierra. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias a nuestro Señor.
Padre Celestial, invocamos tu nombre ahora al haber considerado tu palabra y pedimos perdón porque no hemos sido, Señor, lo suficientemente piadosos y fieles ante ti. Padre, suplicamos que llenes a esta iglesia con tu Espíritu Santo para que podamos ser guiados y para que podamos predicar donde aún no se ha predicado. Ayúdanos, Señor, síguenos inquietando, guárdanos del celo ignorante y ayúdanos a tener, Señor, la disposición que tú nos mandas. Bendice tu palabra en esta mañana, te lo rogamos en Jesucristo. Amén.